Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Yo quiero en primer lugar agradecer esta invitación porque creo que apunta no solamente hacia una problemática que es muy relevante para el desarrollo del país, sino que también para algo que a mi juicio, y aquí hablo desde mi perspectiva de mi función política, nos hace falta en Chile tener muchísimas más conversaciones como esta en muchos otros ámbitos. Nosotros estamos pasando por un momento difícil, que duda cabe, pero precisamente cuando las cosas son difíciles es cuando hay que tener, como dicen los alemanes, Mut para salir adelante. O sea, ganas, convicción, interés en que las cosas sean distintas. Y para eso no hay otro instrumento más que conversar, que mirarnos los ojos y tratar de entender lo que el que está frente a uno está tratando de decir. Y por eso he aceptado con mucho gusto esta invitación que me hace la Cámara. Dicho eso, vamos a entrar en materia. A mí se me ha invitado a que hablemos sobre desafíos. Y creo que para hablar de desafíos, lo primero que uno tiene que hacer es tratar de conceptualizar lo que uno entiende sobre la materia. Y para esto quiero hacer un pequeño recuerdo. Y esto lo digo a propósito de el titular que tiene el estudio que hacen ustedes, que es una nueva vuelta de tuerca. Yo quiero recordar que la reforma portuaria que se inició, que se empezó a diseñar en el tiempo del presidente Elwin y que se empezó a concretar, que se tramitó en el Congreso durante el gobierno del presidente Frei y que se empezó a concretar durante el periodo del presidente Lagos, y lo digo así para que ustedes vean lo complejo y largo que son estos procesos, partía de dos fundamentos esenciales. Primero, en ese entonces había una gran discusión si el país necesitaba más o menos infraestructura. Yo quiero decir con todo cariño y respeto que esta Cámara propiciaba en aquellos entonces que había que hacer grandes inversiones en infraestructura. En contrario census, el gobierno decía lo contrario, que había que invertir para abrir competencia, más competencia en los puertos y trabajar más en el mejoramiento del uso de la potencialidad que tenía esa infraestructura, y por lo tanto lo que había que hacer era mejorar los procedimientos, mejorar la inversión en tecnología, en equipamiento. Y yo digo, afortunadamente así se hizo, porque en aquellos entonces los cálculos de inversión en infraestructura eran de alrededor de 500 millones de dólares de la época, y yo creo que deben ser algo más que eso hoy día, ¿no? Y el segundo pilar era la competencia, que ya se había abierto de alguna manera cuando durante fines de la década de los 80 se abrió el proceso de participación privada en la prestación de servicios portuarios. Y aquí lo que se amplió como concepto fue la de generar competencia entre puertos y además entre terminales portuarios. Yo quiero recordar que en esos tiempos había quienes sostenían de que habían ciertos conceptos de economías de escala que hacían poco necesario o poco productivo o poco racional el que hubiera competencia entre terminales. Y observen ustedes lo que ha sucedido. En Valparaíso vamos a tener 4 terminales que van a competir entre sí. En un momento determinado, si bien es cierto, hubo competencia solo entre 2 puertos, que era San Antonio y Valparaíso. Los índices de productividad aumentaron notablemente. Y en el caso de la región de Biobío, donde se introdujo una competencia adicional con San Vicente Talcahuano, con el terminal de CBTI, se generó una competencia con 2 puertos privados que tienen un régimen legal distinto al generado por las concesiones portuarias. Y allí hay una tremenda competencia que se ha ido acentuando, sobre todo en estos últimos tiempos. Y yo creo que ojalá que esa nueva vuelta de tuerca signifique y estemos en otra dirección. Yo sé que es así, entre paréntesis, no estoy diciendo, pero no quiero decir que ojalá que nosotros refrendamos y tengamos convicción de que estos 2 ejes centrales de la política que se optó en los años 90, que por lo demás fue aprobada en el Congreso Nacional con una inmensa mayoría, se sostengan. Bueno, yo voy a pasar muy rápidamente
¿Esta cuestión cómo se usa? Así no se usa. Ahí. Sí. Yo creo que en el fondo estas son 3 láminas que las voy a pasar muy rápidamente. Yo creo que nosotros primero tenemos que tener un concepto que el sistema portuario tiene un margen que va mucho más allá de lo que normalmente nosotros conversamos y que tiene que ver con la actividad portuaria. Hoy día cada vez más nos importa... ¿Tiene puntero? Bueno, vamos a suponer que no tiene. Nos importa no solamente lo que ocurre en las espaldas del puerto, sino que también lo que ocurre hacia dónde llegan o hacia dónde provienen las cargas. Porque es evidente que si nosotros hacemos un gran esfuerzo en mejorar nuestras exportaciones, por ejemplo, digo en el sentido de la eficiencia de la logística, y nuestras exportaciones llegan a un puerto donde los sistemas son menos competitivos, donde nuestra carga se le somete a inspecciones, etcétera, etcétera, nuestra carga pierde también competencia. Entonces es muy importante la relación de red que debemos formar para efectos precisamente de lograr un menor costo unitario posible de nuestro comercio exterior. Y yo puse algunos factores que influyen, y yo diría que uno de los que a veces olvidamos son los costos de oportunidad que tiene que ver con el uso de suelos, a lo cual me voy a referir un poco más adelante. Bueno, esto significa que se generan nuevas funciones en él. ¿Ya? Y estas funciones tienen que ver, y me quiero referir fundamentalmente al desarrollo territorial, porque creo que es el factor esencial en la planificación de largo plazo. ¿Qué significa esto? Esto significa que nosotros, cuando intervenimos a través de una ampliación de un terminal o de la instalación de un terminal, lo que estamos haciendo es compitiendo contra otras actividades dentro del territorio. Y estamos, por lo tanto, cercenando, si me permiten la palabra, el hecho de que otras actividades se puedan desarrollar donde nosotros instalamos un puerto. Y eso requiere, obviamente, planificación. Y creo que la historia lo que nos demuestra, a pesar de que yo sé que esto, decirlo aquí en la SOFOFA puede resultar un poco atrevido, significa fortalecer el rol del Estado. Y yo creo que en eso no tenemos que tenerle temor. Lo que tenemos que tener temor a que el Estado siga haciendo lo que está haciendo hoy día, en que en el fondo no está, a mi juicio, cumpliendo lo que el país requiere, que es en el fondo, en el ámbito del desarrollo territorial, determinar reglas claras en las cuales el privado pueda actuar, ¿no? Y que no ocurran situaciones como, por ejemplo, que de repente se hace una inversión privada y la presión de la ciudadanía, de las autoridades locales, etcétera, etcétera, comienza a perturbar el legítimo derecho que el privado tiene de desarrollar la actividad que la hizo dentro de los marcos que están vigentes. Y esa es una gran tarea, y es una tarea complicada desde el punto de vista técnico. Y creo que, no voy a referir las otras porque son como evidentes y obvias, ¿ya? Y creo también que el Estado tiene un rol muy importante que cumplir en las dos últimas, ¿no? En la innovación, el desarrollo y en la coordinación de las actividades. Y en el fondo, ¿de qué se trata en consecuencia? De entender de que nuestra misión comienza aquí y termina allá, ¿no? Y por lo tanto, lo más importante que tiene que ver es entender que nosotros tenemos una actividad que conceptualmente es un sistema en red, que hay que coordinar actividades para que funcione bien la red y que tenemos que ser eficientes en el flujo de la información. Y en función de eso, yo creo que aquí viene el primer desafío. Y el primer desafío, a mi juicio, es reconocer que nosotros tenemos, desde el punto de vista público, una institucionalidad insuficiente. Y que tenemos, por lo tanto, que vincular el rol de la actividad hacia una institucionalidad que nos genere mayores certezas. Y que además no solamente se preocupe de las políticas portuarias, sino que en general de las políticas logísticas. Y que exista una autoridad nacional y autoridades regionales que se preocupen de resolver los problemas que surgen no solamente en lo que significa la logística del comercio exterior, sino que también en las logísticas de las cadenas de suministro internas, que nosotros no le damos mucha importancia, ¿no?
Y digo, ¿por qué tienen que ser ambas cosas? Porque ambas cosas están necesariamente unidas, ¿no? Y a mí me parece, ¿ya?, que este es un desafío, por eso lo puse como el primero. Yo creo que es el primer desafío. Porque mientras no tengamos una institucionalidad que la concordemos en conjunto, creo que vamos a seguir hablando de las mismas cosas que hemos hablado hace muchos años. Por ejemplo, el cabotaje. El cabotaje es un tema, como dicen por ahí, más viejo que el hilo negro. Y los diagnósticos son más viejos todavía. Pero no hacemos nada. O sea, no hacemos ni siquiera cosas tan simples como esta, facilitar los trámites de las cargas cuando llegan a un puerto. Si la carga general está sometida a casi los mismos procedimientos que la carga de exportación. No tenemos puertos apropiados para hacer cabotaje, ¿no? Y eso lo venimos hablando hace mucho tiempo. Si ustedes miran, por ejemplo, lo que está haciendo, hablamos del... alguien descubrió de que desde Puerto Montt al sur la situación es especial. Ahí la cosa portuaria no es distinta a la nuestra. Pero con todo respeto seguimos haciendo las mismas tonteras que hicimos en el pasado. Si miren ustedes Puerto Cisne. Puerto Cisne es un puerto clave, a mi juicio, para la conectividad en la zona sur, particularmente entre Chiloé y Aysén, o sea, entre la región de los lagos y la región de Aysén. Y sin embargo, Puerto Cisne, si algún día nos encontramos en el más allá y podemos mirar hacia Puerto Cisne, va a estar un puerto rodeado de la ciudad de Puerto Cisne. Y es hoy día cuando hay que tomar las medidas. Y no hacemos eso. Fíjense ustedes que instalamos, por ejemplo, y esto no es una crítica a nadie en particular, sino que con la contratación de un hecho, en Puerto Montt se instala Ocean en un lugar determinado, o sea, haciendo uso de todas sus prerrogativas legales, porque lo ha hecho así. Y sin embargo tenemos en Puerto Montt un puerto que está ahogado por la ciudad y que está ahogando a la ciudad. Y resulta que las cosas siguen siendo de la misma manera como las hicimos en el norte. En fin. Y por eso digo que esta es una cuestión muy importante. La logística nosotros la tenemos que entender como un elemento esencial para la integración territorial del país. Y esto va a significar, en alguna medida, influir en la productividad del país y en la generación de nuevas oportunidades productivas. Permítanme, a pesar de que me tengo que apurar, de contar una anécdota. Un día con mi señora viajando por la ruta, en Puerto Ibáñez, nos encontramos con una señora que tenía 3 hectáreas que produce mermelada. Y yo le pregunté, una mermelada muy buena, se la recomiendo si alguna vez pasan por ahí. Y yo le pregunté a la señora, ¿y usted vende estas cosas? No, me dice, no la puedo vender, las vendo aquí nomás y no puedo producir todo lo que yo puedo producir. ¿Y por qué? Porque me sale muy caro, me dice, mandarla hacia Santiago. Algunas señoras me piden y la mando en bus, qué sé yo, y pagan el sobreprecio. ¿Y por qué no tener políticas que permitan, desde el punto de vista logístico, así como hay subsidios al transporte de pasajeros, a otros, que permitan a ciudadanos como esa señora a generar un proceso productivo que pudiera ser no solamente beneficioso para ella, sino que para esa zona? Porque la logística, al final de cuentas, ¿de qué se trata? De organizar los procesos productivos, de generar demanda, acumular carga y poder tener, por lo tanto, los modos de transporte necesarios. O sea, hay que tener organización para aquello, ¿no? Bueno, y también el tema de la logística tiene que estar preocupado de algo que aquí se ha dicho muchas veces, en la relación armoniosa entre la ciudad y la zona de influencia que genera el puerto, ¿no? Y también, como lo dijo ya Alexis, necesitamos de políticas que sean de largo plazo. Ese es el primer desafío. Segundo, nosotros cuando miramos esta cifra nos encantan estas cifras, decir que crecemos al 5%. Y la verdad es que estamos creciendo hace rato al 5%. Esto hasta el 2014, porque el 2015 algo pasó que no va a ser, pero en el largo plazo estamos en eso. Pero si uno mira y desagrega esto, ¿ya?, la cosa no es tan bonita. Y particularmente en el ámbito de las exportaciones. Yo te lo vengo diciendo desde hace bastante tiempo y como nadie me da boleto, lo vuelvo a decir para ver si alguien se entusiasma y seguimos haciendo estudios respecto a esto. La carga general, la carga de exportación que está vinculada a la carga general viene creciendo a tasas muy pequeñas. Lo que ha crecido
¿ya? Ha sido la carga minera, la carga de graneles. Y ha crecido la carga de importación. Y todo lo que hablamos de carga general en crecimiento se debe a las importaciones. Entonces, cuando discutimos y conversamos sobre esto, ¿no será necesario dedicarle un poco de tiempo a la matriz productiva? ¿A qué nos está pasando como país en esta materia? Les quiero contar un ejemplo. En la región de Valparaíso, si nosotros lográramos llevar agua a la provincia de Petorca, los cálculos estimados por expertos, hay una comisión que se nombró allá para hacer un estudio de esto, está llegando a la conclusión que de 80.000 hectáreas cultivables en la región de Valparaíso, se pueden llegar a más de 200.000 hectáreas. De esas, un portaje muy relevante está en Petorca. ¿Y qué pasa si eso ocurriera? Fuera de transformar Petorca en un vergel, se nos va a producir una cosa fantástica, que podemos juntar la cuarta región, la zona sur, con la zona norte de la región de Valparaíso. Y allí podríamos instalar un puerto. Y ese puerto podría generar situaciones como esta. Los productores de fruta de la cuarta región, de la zona sur, envían sus productos a Valparaíso, fundamentalmente. No usan Coquimbo por un problema de costo de transporte y de tipo de fruta y porque allá no hay capacidad para hacer transferencia de contenedores, etcétera, y porque no es una fruta tan temprana como la que ocurre en el caso de Copiapó. Imagínense ustedes el impacto que eso generaría, ¿ya?, en una zona muy pobre del país, que depende del precio de la minería en una producción muy pequeña, ¿ya?, y que hace más de 5 años que está sufriendo la sequía, ¿ya?, y generando una tremenda pobreza en muchos de nuestros conciudadanos. Y por eso quiero decir, por ejemplo, la otra cosa que quería señalar es que en el caso de las importaciones, fíjense lo que está sucediendo. Estamos importando cada vez menos, cosa que es relativamente positiva, menos graneles líquidos, que en el fondo es combustible. Pero sin embargo, estamos moviendo más al interior del país. El cabotaje está creciendo. Y resulta que si uno mira la bahía de San Vicente, bien digo, y la bahía que es la que me corresponde a mí como intendente, la bahía de Quintero Puchuncaví, nos encontramos que son bahías que están completamente saturadas, en la cual en lo mejor de los casos, si aplicamos mejoras en las maniobras, en el manejo del área marítima, ya, si aplicamos algunas mejoras en las tecnologías, etcétera, ya las personas que hacen cálculo en esta materia estiman que los aumentos de capacidad son prácticamente insignificantes, 10 a 15%. O sea, hay poco, holgura para eso, ¿ya? Y sin embargo, yo veo que este tema no está en la discusión, ¿no? Y resulta que es tremendamente clave para esto, o sea, porque detrás de aquello está ¿cómo se llama? La matriz energética del país. Bueno, esto es lo que acabo de decir, así que me lo voy a saltar. Y por lo tanto, el segundo desafío, ¿ya? Yo tengo la impresión de que estamos sumamente concentrados, influidos por el análisis de lo que pasa en la zona central y en la carga contenerizada. Y estamos perdiendo la visión del sistema portuario y del sistema logístico nacional. Yo entiendo de que la zona central es el principal lugar donde la carga contenerizada se moviliza. Eso es así, obviamente. Pero no por ello es lo más importante, ¿no? Ni tampoco lo que ocurre en la zona central. Yo entiendo que la zona central se concentra, y todos lo sabemos, un gran porcentaje de la transferencia portuaria, sin duda que es así. Pero hay procesos que hay que atender, ¿ya? Por ejemplo, analizar los impactos de los puertos especializados. Yo he escuchado muchas veces que hay interés en que el ferrocarril sea el modo de transporte más, o tenga un rol más importante en los puertos. Y la pregunta es, ¿tenemos espacio en los puertos para operar de esa manera? ¿Existe efectivamente, cuando yo escucho cifras como que sea el 30% de la transferencia a la que se lleva por los puertos, ¿es verdad eso? ¿Y por qué no nos pegamos una bola como país y decimos, mire, busquemos un puerto que sea un puerto especializado donde podamos llevar carga
donde sí el tren es un factor relevante como es en los graneles. ¿Ya? Y hacemos una cosa interesante desde el punto de vista ambiental, etcétera. ¿Tengo tiempo todavía? ¿Por qué no analizamos, por ejemplo, los impactos que está generando, y aquí voy a volver a la zona central, el desarrollo en la zona del Biobío? Yo me la salté esta, pero si uno mira, la carga frigorizada ha crecido en la octava región y en la zona central ha disminuido. Entonces, ¿no será que tenemos que mejorar en un lugar como Biobío, donde se caen todas las tesis que hablan de que las economías de escala funcionan mejor? ¿Ya? Porque ahí hay 3 puertos que están invirtiendo y están compitiendo entre ellos de manera muy relevante. Entonces, ¿no será mejor como país buscar una estrategia que la carga que viene del sur hacia la zona central o de la zona, digamos, de la séptima, octava, de la séptima, novena región se concentren allí, o que hayan posibilidades de utilizar? Es una pregunta. ¿Por qué no hacerlo? ¿Ya? Hace un momento atrás me refería a la situación del cabotaje, analizar la red de puertos de la zona sur y considerar los impactos de los puertos graneleros. Fíjense ustedes que en Atacama, ya, prácticamente todos, no prácticas, todos los proyectos mineros tienen puertos. Y todos los proyectos que están en proyectos también lo tienen. No tienen puerto, pero tienen concesión marítima. Y si ustedes miran Atacama y colocan, es una faja larga así llena de puertos. Puertos algunos que están funcionando y otros que están en concesión marítima. ¿Y eso es razonable? Ahí hay problemas además de uso del borde costero, hay tomas, en fin. Es un desastre esa cuestión. ¿No será mejor ver los efectos que esto tiene para desarrollar lo que yo hablaba hace un momento atrás, una mejor política de desarrollo territorial? 2 minutos. Voy recién en el tercero y me quedan como 10, ¿no? Bueno, la otra cosa que a mí me parece que hay que incorporar en el análisis es lo que está pasando en la práctica. Fíjense que la curva de allá muestra cómo los tiempos de utilización de las naves ha ido creciendo. O sea, las naves permanecen más en los puertos que antes. ¿Ya? Bueno, es probable que esos datos, para que lo tengan claro, alguno que lo esté copiando, tengan algunas variaciones porque hay alguna limpieza que se hizo a la base de datos que puede ser que haya sido hecha sin mucha rigurosidad. Pero más o menos es así. Entonces, la pregunta es, ¿esto de que tengamos más tiempo de utilización es porque tenemos más carga? ¿Es porque los tamaños de embarque son mayores? ¿O es a propósito del estudio que hizo la Cámara una falta de capacidad para ser más productivos? Y si no somos más productivos, dado que aquí hay competencia, ¿es porque la competencia es baja? ¿O es porque las regulaciones que el Estado tiene son demasiado rígidas e impide que efectivamente el sector privado que está compitiendo allí sea capaz de mejorar por sí mismo las tasas de utilización y tratar a lo menos, ¿no?, que las naves sean despachadas en 3 turnos, que es más o menos la cifra que todo el mundo espera que ocurra? Es una pregunta, ¿no? A mí no me queda claro, pero lo que yo digo es que tenemos un problema, ¿no? Y también creo que tenemos que ponernos de acuerdo de una vez por todas de cuál es la proyección que el país va a tener respecto a las naves que llegan. Aquí se hablan de que van a llegar naves de 15.000 TEUs. Es cierto que se va a producir una situación de crecimiento en las naves, pero tenemos que ser certeros o tratar de ser certeros en cuál va a ser esa proyección, ¿no? Y en ese sentido, yo lo más quiero decir de que si ustedes miran esta tabla de aquí, ¿ya? El año 2014, las naves de mayor a 6.000 TEUs eran el 1,2% de las regaladas. El año 2011, el puerto de Rotterdam, el 20% de las naves tenía una capacidad superior a los 5.000 TEUs. Y este es un tema bien importante para efectos de lo que tenemos que hacer en el largo plazo. Bueno, y aquí viene un conjunto de reflexiones que
que no las voy a mencionar porque en alguna medida me he referido a ellas, ¿no? De las cosas que a mi juicio tenemos que resolver. Solamente quiero señalar algo que creo que es tremendamente relevante ponernos de acuerdo. Si efectivamente lo que está pasando en la industria de la oferta marítima va a repercutir en una mayor cantidad de frecuencia de naves o va a repercutir en un aumento, en una menor cantidad de recaladas o en un mantenimiento de las recaladas, porque eso es vital para efecto de lo que vamos a hacer a futuro. Porque si nosotros creemos que las recaladas se mantienen o crecen a una tasa relativamente insignificante, nosotros vamos a necesitar menos sitios. Pero si es al revés, vamos a necesitar más sitios. Y eso no es menor, ¿no? Porque eso dependerá de lo que tenemos que hacer. Porque lo que no nos puede ocurrir es que tomemos decisiones que finalmente terminen en una sobreoferta. Bueno, el tercer desafío es ampliar los análisis más allá de las proyecciones de demanda. No, por falta de tiempo no me voy a referir a lo que yo creo que son los efectos del Canal de Panamá. Yo creo que se sobrevaloran, a mi juicio, sobre todo en la carga contenerizada. Chile es el tercer usuario del Canal de Panamá, pero en el ámbito de la carga granel. Y los barcos que usan el Canal de Panamá van a Europa. Y en Europa la estructura de los tamaños de buque que hoy día van hacia Panamá, si la memoria no me engaña, van de los 1.500 TEUs que van a la zona sur del Mediterráneo hasta 5.000 que van al norte. Porque los grandes buques que se utilizan en Chile van casi todos al Asia. Y por lo tanto no pasan por el Canal de Panamá. Lo cual no significa que tengamos que tener excelentes relaciones con el Canal de Panamá, porque es evidente que esa es una opción de transbordo que tenemos que considerar. Bueno, y el cuarto desafío, y con esto termino para cumplir con los 2 minutos que me ha dado el señor Marshall, es el desafío de la sustentabilidad y el desarrollo. A mi juicio, esto es clave para mantener la competitividad del país. Cada día más nosotros vamos a ser más exigentes en el consumo de agua, en el consumo de combustible, en las emisiones, etcétera, y este va a ser un factor relevante de competitividad de nuestro país en el mundo, ¿no? Y yo creo que en el ámbito portuario tenemos un tremendo desafío por delante. Bueno, muchas gracias por la atención y les agradezco que hayan tenido la paciencia de escucharme.